Buenos días, hermanos, paz y bien para todos. Bienvenidos a la catequesis parroquial virtual por una iglesia sinodal. Les saluda el hermano Roberto Conrado de la Pastoral de Comunicaciones de la Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles de la Diócesis de Sonsonate en El Salvador. Hagamos la oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, te damos gracias por este día de vida, por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros trabajos. Te pedimos nos conserves puros de cuerpo y alma, para que encontremos gracia en tu mirada. Amén. La catequesis sinodal parroquial virtual es una misión de evangelización en línea, directa hasta tu hogar, por medio de las redes sociales parroquiales de Facebook y nuestro canal de YouTube. El programa Entre Hermanos es producido por la Pastoral de Comunicaciones y realizado con la dirección espiritual del presbítero Elmer Arnoldo Lemus, párroco, y el presbítero Santos Alonso Mate, vicario parroquial. Ahora también contamos con la asistencia del padre Roque Acosta Rivas. La catequesis parroquial sinodal en línea es una oportunidad de conocer sobre la sinodalidad para los que no pueden asistir a la formación presencial, personas que por limitaciones de tiempo, movilización y espacio no pueden asistir. A ustedes está dirigida la catequesis parroquial sinodal virtual. En las instalaciones de los salones parroquiales se realiza la catequesis sinodal parroquial presencial. Es un grupo de hombres y mujeres, son agentes de pastoral, sirviendo a sus hermanos en la comprensión de cómo vivir en sinodalidad. Si tú vives cerca de la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, estás invitado a participar de la formación de misioneros de la evangelización permanente, todos los segundos jueves de cada mes. Aprovecho la oportunidad para invitarte al próximo encuentro de misioneros de evangelización permanente, que se realizará el domingo 30 de agosto en las instalaciones del Salón de Convenciones de la Vicaría de Pastoral en Sonsonate. Continuamos el estudio de la implementación de la sinodalidad en la Iglesia. Para lograr nuestro objetivo, entonces, es necesario ir a la raíz de la invitación. Por eso te voy a pedir que busques en el sitio web oficial de la Santa Sede el documento La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. Es un estudio de la Comisión Teológica Internacional, y aquí escucharemos el sentir del impulso creador del espíritu de la sinodalidad. Capítulo 1. La sinodalidad en la Escritura, en la tradición, en la historia. Numeral 11. Los datos normativos de la vida sinodal de la Iglesia que se encuentran en la Escritura y en la tradición atestiguan que en el centro del diseño divino de salvación resplandece la vocación a la unión con Dios y a la unidad en Él de todo el género humano que se cumple en Jesucristo y se realiza a través del ministerio de la Iglesia. Estos ofrecen las líneas de fondo necesarias para el discernimiento de los principios teológicos que deben animar y regular la vida, las estructuras, los procesos y los acontecimientos sinodales. Sobre esta base se describen las formas de sinodalidad desarrollados en la Iglesia en el curso del primer milenio y con posterioridad en el segundo milenio. En la Iglesia Católica, refiriéndose a algunas informaciones sobre la praxis sinodal
de las otras iglesias y comunidades eclesiales. Desde nuestra creación estamos íntimamente relacionados con Dios y ha sido nuestra vocación atender ese llamado a la unidad con Él. Y tan claro está que Dios, cuando nos separamos, envió el vínculo de la nueva unión a su Hijo, Jesús, y al Espíritu Santo, para que permaneciendo en la iglesia nos acercáramos cada vez más. No podemos estar separados de Dios porque Él nos creó para estar con Él. La enseñanza de la Escritura. Numeral 12. El Antiguo Testamento atestigua que Dios creó al ser humano, varón y mujer, a su imagen y semejanza, como un ser social llamado a colaborar con Él, caminando en el signo de la comunión, custodiando el universo y orientándolo hacia su meta. Esto lo puedes buscar en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículos del 26 al 28. Desde el principio, el pecado insidia la realización del proyecto divino, rompiendo la ordenada red de relaciones en la que se expresan la verdad, la bondad y la belleza de la creación y ofuscando su vocación en el corazón del ser humano. Pero Dios, en la riqueza de su misericordia, confirma y renueva la alianza para reconducir al sendero de la unidad lo que estaba disperso, volviendo a sanar la libertad del hombre y enderezándola para que acoja y viva el don de la unión con Dios y de la unidad con los hermanos en la casa común de lo creado. Esto puedes buscarlo en el libro del Génesis, capítulo 9, versículos del 8 al 17, en el capítulo 15, versículo 17, y en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, versículo 24. Encuéntralo también en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 11. Reflexionamos. Somos llamados a la reconciliación con Dios. Si el pecado nos separa de Él, su gracia recibida en los sacramentos nos restaura esa relación rota y hace nuevos vínculos de vida, y no solo con Dios, sino que ahora también nos relaciona entre nosotros, los hermanos, que somos llamados al compartir, al caminar juntos, a disfrutar de la creación de Dios, hoy, mañana y siempre. Numeral 13. En la realización de su designio, Dios convocó a Abraham y a su descendencia. Léelo en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Capítulo 17, versículos del 1 al 5. Y capítulo 22, del 16 al 18. Esta convocación, expresada con el término gahal, que con frecuencia se traduce en griego con eclesia, fue sancionada en el pacto de alianza en el Sinaí. Búscalo en el libro de Éxodo, capítulo 24, versículos del 6 al 8 y capítulo 34, 20 y siguientes. La convocación da relieve y dignidad de interlocutor de Dios al pueblo liberado de la esclavitud, que en el camino del Éxodo se reúne en torno a su Señor para celebrar el culto y vivir la ley, reconociéndose como su propiedad exclusiva. Deuteronomio capítulo 5,
versículos del 1 al 22, libro de Josué, capítulo 8, libro de Nehemías, capítulo 8, versículos del 1 al 18. Es la forma originaria en lo que se manifiesta la vocación sinodal del pueblo de Dios. En el desierto, Dios ordena hacer un censo de las tribus de Israel, asignando a cada una su puesto. Esto lo puedes encontrar en Números capítulo 1, versículo 2. En el centro de la asamblea, como único guía y pastor, está el Señor, que se hace presente a través del ministerio de Moisés. Búscalo en el libro de Números capítulo 12, versículos 15 y 16, en el libro de Josué capítulo 8, versículos del 30 al 35. A quien se asocian otros de modo subordinado y colegial. Los jueces. Libro del Éxodo, capítulo 18, versículos del 25 al 26. Los ancianos. Números, capítulo 11, versículos 16 al 17 y capítulo 24, versículo 30. Los levitas. Libro de Números, capítulo 1, versículos del 50 al 51. La asamblea del pueblo de Dios comprende no solo a los varones. Libro de Éxodo, capítulo 24, versículos del 7 al 8, sino también a las mujeres y a los niños, como también a los forasteros. Búscalo en el libro de Josué, capítulo 8, versículos 33 al 35. La asamblea es el partner convocado por el Señor cada vez que Él renueva la alianza. Lo puedes buscar en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 27, versículo 28. En el libro de Josué, capítulo 24. Y en el segundo libro de Reyes, capítulo 23. Y al final también búscalo en Nehemías, capítulo 8. Reflexionamos. Dios nos convoca hoy en día a todos, sin exclusiones. Todos estamos llamados. Hemos encontrado agrado en su presencia y Él baja hasta nosotros, es decir, está entre nosotros, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, acompañando el camino que llevamos hacia Él. Podemos verlo en singular y en plural. El llamado en sinodalidad es para todos. En la actualidad, los obispos, sacerdotes, religiosas, laicos, estamos convocados como pueblo de Dios. Seas hombre o mujer, niño o niña, tienes un espacio exclusivo para ti. E incluso los forasteros en la fe son bienvenidos. Las puertas están abiertas a todos los que quieran aceptar la convocatoria. Numeral 14. El mensaje de los profetas inculca en el pueblo de Dios la exigencia de caminar a lo largo de las travesías de la historia, manteniéndose fieles a la alianza. Por eso, los profetas invitan a la conversión del corazón hacia Dios y a la justicia con las relaciones con el prójimo, especialmente con los más pobres, los oprimidos, los extranjeros, como testimonio tangible de la misericordia del Señor. Esto lo puedes buscar en el libro de Jeremías, en el capítulo 37, versículo 21, capítulo 38, versículo 1. Para que esto se realice, Dios promete que dará un corazón y un espíritu nuevo. Búscalo en el libro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Y abrirá un nuevo éxodo ante su pueblo. Confírmalo en Jeremías 37, 38.
Entonces Él establecerá una nueva alianza que ya no estará escrita sobre tablas de piedra, sino sobre los corazones. Búscalo en Jeremías 31, del 31 al 34. Esta se extenderá sobre horizontes universales, porque el servidor del Señor reunirá a las naciones. Esto está en el libro de Isaías, en el capítulo 53. Y se sellará con la efusión del Espíritu del Señor sobre todos los miembros de su pueblo. Lo puedes buscar en Jueces 3:1-4. En el llamado que se nos hace, tanto en la antigüedad como en la actualidad, se nos pide abocarnos a los menos privilegiados en la vida. Es decir, que las viudas y los ancianos que eran socorridos en el tiempo de los profetas, hoy en día tienen también su atención en la sinodalidad. Los más pobres, los oprimidos, los extranjeros son nuestros objetivos para el acompañamiento, para caminar juntos sin discriminación de raza, sexo o religión. En sinodalidad, todos elegidos para tener un nuevo corazón volcado a Dios, para que esa nueva alianza a la que nos invita Jesús sea una realidad ya, extendiéndose en cada parroquia, con cada diócesis, con la ayuda del Espíritu Santo. Numeral 15. Dios realiza la nueva alianza prometida en Jesús de Nazaret, el Mesías y Señor, que con su querigma, su vida y su persona, revela que Dios es comunión de amor que con su gracia y misericordia quiere abrazar en la unidad a la humanidad entera. Él es el Hijo de Dios, proyectado desde la eternidad en el amor hacia el seno del Padre. Esto lo puedes buscar en el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículo 1 y 18. Hecho hombre en la plenitud de los tiempos, también en el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículo 14. Y en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Para llevar a cumplimiento el divino designio de la salvación. Búscalo esto en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 29, capítulo 6, versículo 39, capítulo 5, versículos del 22 al 27. No obrando nunca solo, Jesús realiza en todo la voluntad del Padre, que permaneciendo en Él, realiza Él mismo su obra mediante el Hijo que ha enviado al mundo. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 10. El designio del Padre se cumple escatológicamente en la Pascua de Jesús, cuando Él da su vida para retomar la nueva en la resurrección. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 17. Y participarla como vida filial y fraterna a sus discípulos en la efusión sin medida del Espíritu Santo. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 34. La Pascua de Jesús es el nuevo éxodo que reúne en la unidad a todos los que en la fe creen en Él. Esto lo lees en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 52. Y que Él nos conforma consigo mediante el bautismo y la Eucaristía. La obra de la salvación es la sanidad que Jesús pide al Padre en la inminencia de la pasión. Como tú, Padre, estás en mí y yo estoy en ti, que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 21.
Meditamos. Si nosotros no sabíamos nada sobre la sinodalidad, Jesús vino a enseñarnos. Dio testimonio de ella con su vida, su proceder, su elección preferencial por los pobres, los enfermos, los desposeídos, los marginados como los leprosos, los huérfanos, las viudas. Así hoy vivimos la necesidad de llegar a todos ellos con nuestro vivir en sinodalidad, recordando las obras de caridad y acompañamiento que Jesús hacía con el prójimo, ese que está a nuestro lado y que ignoramos porque no queremos desprendernos de los bienes que hemos recibido para compartir, sean estos materiales o espirituales. Nos cuesta abrazar a uno de estos nuestros prójimos. Y es que Jesús nos enseña que debemos incluso morir cuando estemos sirviéndolos, en una cruz de comprensión, de inclusión, aunque a veces no nos escuchen y no obedezcan el llamado a la conversión. Así sea que en su resurrección del pecado a la gracia, estos justificados sean los servidores de los nuevos necesitados. Este testimonio de unidad con los desposeídos de Dios es la garantía de que el mensaje de Jesús llegó a nosotros. Numeral 16. Jesús es el peregrino que proclama la buena noticia del reino de Dios. Lo pueden buscar en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, versículos del 14 al 15. En el capítulo 8, versículo 1. En el capítulo 9, versículo 57. En el capítulo 13, versículo 22. Y en el capítulo 19, versículo 11. Anunciando el camino de Dios. Lo puedes buscar como referencia también en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 20, versículo 21. Y señalando la dirección en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 51 al 19, 28. Más aún, él mismo es el camino. Esto lo puedes buscar o confrontar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 6, que conduce al Padre, comunicando a los hombres en el Espíritu Santo. Esto lo encuentras en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 13. La verdad y la vida de la comunión con Dios y los hermanos. Vivir la comunión de acuerdo con la dimensión del mandamiento nuevo de Jesús significa caminar juntos en la historia como pueblo de Dios de la nueva alianza, de manera correspondiente con el don recibido. Tú lo puedes confrontar en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 12 al 15. El evangelista Lucas, en el relato de los discípulos de Emaús, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 13-35, ha delineado una imagen viva de la iglesia como pueblo de Dios, guiado a lo largo del camino por el Señor resucitado, que lo ilumina con su palabra y lo nutre con el pan de la vida. Meditamos. Es Jesús el mensajero de la sinodalidad, porque Él nos ha dicho abiertamente que el Padre y Él son uno y viven en la unidad con el Espíritu Santo. Todo cuanto nos dijo e hizo lo evidencia. Es Jesús el ejemplo de cómo debemos actuar en sinodalidad. Nos indica el camino para caminar juntos. Lo dice claramente: yo soy el camino. Nos impulsa a ir juntos todos porque Dios así lo quiere, que nadie se pierda. Lo repite: te doy gracias, Señor, y te pido por estos, para que los cuides. Este caminar juntos como hermanos en una misma iglesia
respetándonos unos a otros, tratándonos como queremos que nos traten, alimentándonos con los dones divinos de la presencia sacra del mismo Dios. Numeral número 17. El Nuevo Testamento usa un término específico para expresar el poder que Jesús recibió del Padre para comunicar la salvación y ejerce sobre todas las criaturas con la fuerza del Espíritu Santo. Esta consiste en la comunicación de la gracia que nos hace hijos de Dios. Esto lo puedes encontrar en el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículo 12. Los apóstoles reciben la misión del Señor resucitado, que los envía para que hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a observar todo lo que Él ha ordenado. Esto lo puedes confrontar en el Evangelio de Mateo 28, 19 al 20. De ella participan por la fuerza del bautismo todos los miembros del pueblo de Dios, que habiendo recibido la unción del Espíritu Santo, son instruidos por Dios y conducidos hacia la verdad plena. Búscalo en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 13. Reflexionamos. No podemos dar lo que no tenemos. De allí la importancia del envío y la entrega de la autoridad que solo Dios puede dar. Debemos recibir la gracia de Dios para darla. Todos los bautizados hemos recibido el mismo Espíritu Santo, que es quien habla por los apóstoles y hoy por los misioneros, instruidos por Dios en el acompañamiento, conduciéndolos a la misión que es propósito de la sinodalidad, en donde escuchamos, participamos y actuamos con la presencia de Dios. Numeral 18. El envío del Señor resucitado se expresa en la Iglesia mediante la pluralidad de los dones espirituales o carismas que el Espíritu otorga en el seno del pueblo de Dios para edificación del único cuerpo de Cristo. En su ejercicio se respeta un orden objetivo, de modo que puedan desarrollarse en armonía y producir los frutos destinados para beneficio de todos. El primer lugar entre ellos es el de los apóstoles, entre los cuales Jesús otorgó un papel peculiar y preeminente a Simón Pedro. Esto lo puedes encontrar en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículos 18 y siguientes. También en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, versículos 15 y siguientes. En efecto, a él se le confió el ministerio de guiar la iglesia en la fidelidad al Depositum Fidei. Esto búscalo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 20, y en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículos del 12 al 14. Pero el término acción o misión evoca también la gratuidad y la pluriformidad de la libre iniciativa del Espíritu, que otorga a cada uno el propio don en vista de la utilidad común. Esto búscalo en la primera carta de Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 11, en el capítulo 29, versículo 30, y en la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 7. Siempre en la lógica de la sumisión recíproca y del mutuo servicio. Lo encuentras en la primera carta de Corintios capítulo 12, versículo 25. Porque el don supremo y regulador de todos es la caridad. Primera carta a los Corintios capítulo 12, versículo 31. Reflexionamos. Para dar el cumplimiento de la misión encomendada, debemos tener la asistencia del Espíritu Santo, haber recibido los dones y carismas
nos obliga a ponernos a trabajar al servicio del pueblo de Dios, haciendo en comunidad una productividad que beneficie a todos, respetando la jerarquía de los escogidos para liderar la iniciativa del Espíritu Santo, en un hacer en armonía con todos los que atienden el llamado. Esa selectividad del Espíritu Santo nos otorga a todos la oportunidad de servir gratuitamente, usando los dones y carismas en beneficio de la utilidad común, considerando que todos servimos a todos y que en esto hay reciprocidad del servicio. Numeral 19. Los Hechos de los Apóstoles nos dan testimonio de algunos momentos importantes en el camino de la Iglesia Apostólica, en los que el pueblo de Dios fue llamado a ejercer en forma comunitaria el discernimiento de la voluntad del Señor resucitado. El protagonista que guía y orienta en este camino es el Espíritu Santo, derramado sobre la iglesia el día de Pentecostés. Tú lo puedes encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos del 2 al 3. Los discípulos, en el ejercicio de sus respectivos roles, tienen la responsabilidad de ponerse en actitud de escuchas de su voz para discernir el camino que se debe seguir. Esto lo encuentras en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, versículo del 19 al 21, en el capítulo 8, versículo 26, en el 29 y 39, en el capítulo 12, versículos del 6 al 17, en el capítulo 13, del 1 al 3, y en el capítulo 16, del 6 al 7, del 9 al 10 y del 20 al 22. Por ejemplo, en la elección de 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los que los apóstoles confiaron el oficio de servir las mesas. Esto lo encuentras en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, versículos del 1 al 6. Y en el discernimiento de la cuestión crucial de la misión entre los paganos. Esto lo encuentras en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Reflexionamos. Es momento de considerar que si estamos dejando que el Espíritu Santo esté actuando en nosotros y para los otros, cuanto más escuchemos, mejor comprenderemos lo que se espera que hagamos en bien de la comunidad, convirtiéndonos en los nuevos diáconos que necesitan para ocuparnos del servicio a los necesitados, para que los descendientes de los apóstoles, que son los obispos, se ocupen de su ministerio, mientras nosotros asistimos a los hermanos, sin olvidarnos de los que no son de este rebaño, porque también ellos están invitados y tienen un puesto esperándolos. Esta es la misión de los enviados a servir en la sinodalidad. En la próxima semana estaremos abordando algo relevante a todos tus hijos, y nos amas, en cuanto a la inserción de los hermanos que no están dentro de la iglesia, pero que también tienen su llamado. Oremos. Dios, que en tu deseo de salvarnos, vuelve tu mirada sobre nosotros. Te pedimos que nos permitas poner en práctica lo que hoy hemos escuchado y vivamos en sinodalidad, caminando juntos sin dejar a nadie fuera, sino que en unidad contigo seamos familia en comunión, participación y misión. Todo esto te lo pedimos en el mismo nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina contigo en la unidad con el Espíritu Santo. Amén. Recuerden, hermanos, que Dios nos ama a todos y todos tenemos un lugar en la casa de Dios. Paz y bien.